¿Europa es un continente puramente europeo? Y bueno, sé que esta pregunta puede sonar sumamente estúpida, muy estúpida, pero no lo es tanto, ¿eh? En serio, y os lo explico a continuación. El alogrupo E1b1b, que es el de Noráfrica, está muy presente en Europa. No solo en el sur de Europa. O sea, en el 14% en Portugal, entre un 5 y un 10% en España, casi un 20% en Italia, en Chipre superando el 20%, en los países balcánicos ya ni te digo, o sea, en sitios como Kosovo asciende al 40%, en Grecia es el segundo grupo más común, siendo casi un 20% de la población, en Francia un 7%, o sea, en Suiza un 7 y pico por ciento aproximadamente, claro, esto son aproximaciones, no es ninguna cifra exacta, pero me refiero. Y ya en países más del norte es poco común, pero incluso está en países del norte de Europa presente, muy poco. O a los grupos como el J2, que es típico del Mediterráneo Oriental, el grupo más común en Turquía, Grecia y Persia. Bueno, que está también muy presente en Europa. Va a sorprender bastante que, bueno, los persas son blancos, o sea, todos estos son blancos, pero no es, como he dicho, no es de Europa el grupo es de fuera de Europa. Bueno, Grecia, Grecia también es técnicamente Europa, es que es Europa, o sea, pero el alogrupo no nace en Europa, aunque sea uno de los más comunes en Grecia. El más común, corrijo, el más común. En Italia teniéndolo casi un 20%, en España teniéndolo un 8%, en Portugal casi un 10%, en Chipre un 20 y poco por ciento, no recuerdo la cifra exacta. O Austria, que está en un 8 o un 9%, no lo recuerdo tampoco si era un 8 o un 9%, pero bueno, el caso es que, o sea, de Austria, el pintor austriaco era de allí, que ni siquiera era europeo. O sea, el hombre sí era europeo, pero pertenecía al grupo de 1B, el de Noráfrica. O sea, mirad la paradoja, es una paradoja muy grande, ¿eh? O sí. Bueno, yéndonos más al centro de Europa y Europa occidental, entre un 6 y un 8% de los franceses pertenecen a este alogrupo, o en Alemania que es entre un 4 y un 5%, o incluso en Inglaterra está presente, teniéndolo un 3%, creo que era. Sí, creo que un 3, no, era entre un 3 y un 4, algo así. Pero ese es el caso que... ¿Veis? ¿Veis? Y bueno, vámonos al alogrupo J1, el alogrupo de los árabes y judíos, el semita. El más común en distintas zonas de Oriente Medio. Que está entre un 8 y un 9% en sitios como Chipre. En España entre un 2 y un 3%. Y bueno, en este caso el alogrupo en ningún sitio supera el 5%, excepto en Chipre. Y pues ya está, o sea, no recuerdo si en Malta lo supera, la verdad, ahora mismo. Pero ese es el caso, o sea, como podéis oír, Europa no es puramente europeo, hablando en términos étnicos y culturales tampoco. O sea, y no solo ocurre en España, o sea, no solo ocurre en España como algunos quieren hacer ver. O bueno, no solo en España quieren hacerlo ver, quieren hacerlo en el sur de Europa, Italia, España, Portugal, Grecia. Esto no es así. Mira, Europa no es... En el norte, por ejemplo, estos alogrupos están todos menos comunes, pero prácticamente en lo que es Centro Europa, bueno, perdón, que he dicho Centro Europa, el este de Europa, el sur y Europa occidental es algo muy común, son cosas muy comunes, o sea, no muy comunes, pero que digo que son de los alogrupos más presentes, aunque sean porcentajes bajos, ¿me entiendes? 10%, 15, 7, 5, 10, son alogrupos que están presentes, aunque sean más comunes cosas como el R1b, el R1a, G, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Europa no es puramente europeo hablando en términos étnicos, ¿vale? No solo es el sur de Europa, no solo es el sur. Os guste o no, es así, gente. Y bueno, esto es fijándonos en los alogrupos paternos. Si nos vamos a los grupos maternos, la cosa se empeora aún más, o sea, la cosa se pone aún peor. Y eso no le gusta a la gente. Y si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Si no, hacedlo también, por favor. Y hasta otra, gente de YouTube. Adiós. Un abrazo.